¿Alguna vez has sentido esa escalofriante sensación de que alguien te está observando desde las sombras? ¿Has experimentado ese terror primitivo que te hiela la sangre cuando caminas solo por una calle oscura, sabiendo que en algún lugar en la oscuridad podría estar acechando un depredador esperando el momento perfecto para atacar? Ahora imagina que ese terror se apoderó de toda Londres durante meses en 1888, cuando las calles empedradas de Whitechapel se convirtieron en el escenario de cacería del monstruo más sádico que la humanidad haya conocido. ¿Y si te dijera que Jack el Destripador no era simplemente otro asesino en serie, sino un genio del mal que revolucionó el concepto mismo del terror urbano? ¿Y si te dijera que utilizó técnicas de guerra psicológica, manipulación mediática y sadismo calculado que estaban siglos adelantadas a su época? ¿Y si te dijera que después de 135 años del misterio más famoso del crimen mundial, evidencia de ADN finalmente ha revelado la identidad real del monstruo que cazó mujeres como animales en las calles más tenebrosas de Londres? ¿Y si te dijera que cuando sepas quién era realmente Jack el Destripador, entenderás por qué su identidad fue encubierta durante más de un siglo por las autoridades más altas del Imperio Británico? ¿Y si te dijera que la verdad sobre el Destripador es tan perturbadora que cambia completamente todo lo que creíamos saber sobre los crímenes que aterrorizaron al mundo y establecieron el template para el horror urbano moderno? El terror que estás a punto de conocer no es ficción de novelas góticas o películas de horror. Es la verdad más escalofriante jamás revelada sobre el depredador real que transformó las brumas londinenses en el escenario de una pesadilla que obsesionaría a la humanidad para siempre. Hoy te voy a revelar la historia más aterrorizante de sadismo, genio criminal y encubrimiento gubernamental en los anales del crimen mundial. La verdadera historia de cómo Jack el Destripador no solo mató brutalmente a sus víctimas, sino que creó un nuevo tipo de terror que cambiaría para siempre cómo la sociedad entiende y responde al mal puro en forma humana. Al final de esta historia, entenderás por qué los crímenes del Destripador siguen fascinando y aterrorizando al mundo 135 años después de que se cometieron. Verás cómo la verdadera identidad finalmente revelada explica aspectos de los asesinatos que nunca tuvieron sentido para los investigadores, y te darás cuenta de que conoces la solución definitiva al misterio criminal más estudiado, analizado y debatido de todos los tiempos. Pero te advierto, una vez que conozcas la verdad completa sobre Jack el Destripador, nunca podrás caminar por calles oscuras sin recordar que el mal más absoluto puede esconderse detrás de las caras más ordinarias y respetables de la sociedad. La historia comienza en la noche más tenebrosa del siglo XIX, cuando un depredador emergió de las sombras para iniciar una cacería que definiría para siempre el concepto del horror urbano. Era una noche húmeda y sufocantemente neblinosa del 31 de agosto de 1888 cuando Mary Ann Nichols, una mujer de 43 años desesperada por conseguir dinero para una cama en una casa de huéspedes, caminaba por las calles empedradas y resbaladizas de Whitechapel, sin tener la menor idea de que se había convertido en la presa elegida del monstruo más calculadamente sádico que Londres jamás conocería. Las farolas de gas creaban círculos débiles de luz amarillenta que luchaban inútilmente contra la densa niebla londinense, dejando vastas zonas de oscuridad absoluta donde el aire estaba espeso con el hedor de aguas residuales, carne podrida y desesperación humana que caracterizaba a Whitechapel. El corazón tenebroso del East End londinense. Whitechapel en 1888 era literalmente el infierno en la tierra, un laberinto claustrofóbico de callejones estrechos y serpenteantes, patios fétidos llenos de basura humana y edificios decrépitos que se desmoronaban donde la pobreza más abyecta había creado un mundo subterráneo de prostitución desesperada, alcoholismo desenfrenado y violencia casual que las autoridades victorianas preferían fingir que no existía. Y nada, el cuerpo había sido destrozado con una precisión quirúrgica tan perfecta que sugería conocimiento médico extremadamente avanzado. Los cortes eran demasiado precisos, demasiado deliberados, demasiado sistemáticos para ser obra de un criminal común impulsado por rabia o locura. Había una frialdad absolutamente calculada en cada incisión que helaba la sangre incluso de detectives endurecidos que habían visto todo tipo de crímenes violentos durante sus carreras. Pero lo más absolutamente perturbador era que el asesino había logrado trabajar en completo silencio mortal. Nadie en los edificios circundantes había escuchado gritos de terror, sonidos de forcejeo desesperado, o cualquier indicación de que se estaba cometiendo un asesinato brutal a apenas metros de distancia. La víctima había sido dominada, asesinada y sistemáticamente mutilada en una calle pública, sin que una sola persona se diera cuenta de que estaba ocurriendo una atrocidad. Los investigadores llegaron a la conclusión escalofriante de que no estaban cazando a un criminal ordinario motivado por robo, pasión o incluso locura convencional. Estaban enfrentando a un depredador que combinaba inteligencia superior, conocimiento médico profesional, técnicas de asesinato silencioso que parecían casi sobrenaturales, y un nivel de sadismo calculado que desafiaba toda comprensión humana normal.
El inspector Frederick Aberline, veterano de 25 años investigando crímenes en el East End, declaró privadamente a sus colegas que en toda su carrera nunca había visto evidencia de una mente criminal tan sofisticada y peligrosa. Era como si estuvieran cazando a un fantasma que podía materializarse para matar, y luego desvanecerse sin dejar rastro detectable. Solo 8 días después, el 8 de septiembre de 1888, el monstruo atacó de nuevo, y esta vez superó incluso la brutalidad calculada de su primer crimen. Annie Chapman, una mujer de 47 años que había estado desesperada por conseguir dinero para Rent, fue encontrada en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, destrozada de maneras que hicieron que varios policías veteranos vomitaran al ver la escena. Pero esta vez, el asesino había dejado evidencia que revelaba algo aún más aterrador sobre su verdadera naturaleza. Había removido órganos internos específicos con la precisión de un cirujano altamente entrenado, llevándoselos como trofeos sádicos de su cacería humana. El Dr. George Baxter Phillips, los cortes eran tan increíblemente precisos que determinó que el asesino había logrado remover órganos internos complejos con la habilidad técnica de un doctor con años de experiencia en anatomía humana, trabajando en la oscuridad casi completa del amanecer londinense y bajo la presión temporal extrema de completar su trabajo antes de ser descubierto. Phillips calculó que el asesino había realizado procedimientos médicos que le habrían tomado a él mismo, trabajando en condiciones ideales de hospital con instrumentos perfectos e iluminación completa, al menos una hora de trabajo meticuloso. Pero el destripador había logrado el mismo resultado en menos de 30 minutos, en un patio trasero oscuro, usando solo instrumentos que podía cargar secretamente, y sin hacer el menor ruido que alertara a los residentes que dormían a pocos metros de distancia. La prensa londinense, que nunca había enfrentado una historia comparable a la escalofriante realidad de estos crímenes, comenzó a reportar los asesinatos con un sensacionalismo sin precedentes que creó la primera histeria mediática masiva de la era moderna. Los periódicos competían entre sí para publicar los detalles más sanguinarios, creando un frenesí público que se alimentaba de sí mismo y crecía más intenso con cada nueva revelación. Pero más importante aún, y mucho más perturbador, los periódicos londinenses comenzaron a recibir cartas escritas a mano firmadas por alguien que se identificaba como Jack the Ripper. Cartas que contenían detalles específicos de los crímenes que solo el asesino real podría conocer, junto con amenazas explícitas de asesinatos futuros que helaban la sangre de cualquiera que las leyera. Estas cartas no eran simplemente confesiones escritas por un loco, eran obras maestras calculadas de guerra psicológica que demostraban que el destripador poseía una comprensión sofisticada de cómo usar los medios de comunicación masiva como arma para amplificar exponencialmente el terror que estaba creando físicamente. Había transformado sus crímenes individuales en un fenómeno mediático global que aterrorizaba no solo a los residentes de Whitechapel, sino a toda Gran Bretaña e incluso a observadores internacionales. La carta más famosa, conocida para siempre como la carta Dear Boss, y fechada el 25 de septiembre de 1888, contenía la frase que definiría la leyenda para la eternidad. Querido jefe, sigo oyendo que la policía me ha cogido pero no me han cogido aún. He reído cuando se habló de darme caza con perros de presa pues no me dan miedo y nunca me cogerán. Grand Work, el último trabajo fue. Le di a la señora lo suyo propiamente. La próxima vez, le cortaré las orejas a la señora, y se las enviaré a la policía solo para divertirme. Pero lo absolutamente más perturbador de estas cartas, era su tono completamente controlado, y deliberadamente burlón. No eran las palabras de un loco descontrolado escribiendo en un frenesí de locura, sino de una mente brillante y completamente calculadora que disfrutaba deliberada y sádicamente del terror masivo que estaba creando. El destripador no solo mataba por placer sádico personal, había convertido el miedo público y la histeria mediática en componentes integrales de su experiencia criminal total. El 30 de septiembre de 1888, el terror alcanzó alturas completamente nuevas e inimaginables cuando Jack el Destripador ejecutó lo que los investigadores llamarían para siempre la doble evento, matando a 2 mujeres en una sola noche en un display de audacia criminal que demostró que se había vuelto completamente adicto a escalating su reign of terror. Elizabeth Stride fue encontrada. Los investigadores determinaron que el asesino había sido interrumpido por el sonido de un carruaje que se acercaba, forzándolo a huir antes de completar su ritual sádico completo, pero en lugar de escapar y esperar otra oportunidad más segura, el destripador hizo algo que demostró un nivel de audacia criminal que rayaba en la locura. Se movió inmediatamente a una segunda ubicación para cazar otra víctima la misma noche. Menos de 45 minutos después, Catherine Eddowes fue descubierta en Mitre Square, destrozada de maneras que superaron incluso la brutalidad sistemática de los crímenes. Esta vez, el asesino había tenido tiempo suficiente para completar su ritual completo.
Había removido órganos internos, había mutilado el rostro hasta hacerlo irreconocible, y había dejado el cuerpo posicionado de una manera que maximizaría el shock psicológico de quienquiera que lo encontrara. La doble evento demostró aspectos aterradores de la personalidad del destripador que los investigadores no habían comprendido previamente. No era simplemente un asesino que mataba cuando se presentaban oportunidades. Era un depredador tan adicto a matar que estaba dispuesto a tomar riesgos extremos para satisfacer su necesidad de violencia. Había logrado moverse por Londres como un fantasma letal, apareciendo y desapareciendo sin ser detectado por las patrullas policiales masivas que saturaban las calles de Whitechapel esa noche. Pero lo más inquietante de todo, era lo que ocurrió después del segundo asesinato. Alguien había escrito con tiza en una pared cerca de la escena del crimen: "Los jueces son los hombres que no serán culpados por nada". Este graffiti fue fotografiado por la policía, pero luego fue ordenado borrar inmediatamente por Sir Charles Warren, el comisionado de policía de Londres, quien declaró que el mensaje podría incitar violencia antisemítica. La decisión de Warren de destruir evidencia potencial causó controversia masiva entre los investigadores, muchos de los cuales creían que el graffiti había sido dejado por el destripador mismo y podría contener claves sobre su identidad. El hecho de que las autoridades más altas estuvieran dispuestas a destruir evidencia sugería que había aspectos del caso que eran considerados demasiado sensibles para el escrutinio público. Muchos de Graffiti. El clímax absoluto del terror llegó el 9 de noviembre de 1888 con el asesinato de Mary Jane Kelly, un crimen tan unspeakably brutal que los investigadores veteranos que vieron la escena quedaron traumatizados de por vida y varios nunca pudieron hablar públicamente sobre lo que habían presenciado. Cass fue encontrada en su habitación de una sola pieza. El asesino había tenido varias horas de tiempo completamente privado e iluminación adecuada para demostrar la verdadera, completa y absolutamente aterradora extensión de su sadismo. Sir Thomas Bond, cirujano de la policía que fue llamado para examinar la escena, escribió en su reporte oficial: "La cara había sido cortada hasta más allá del reconocimiento. Los senos habían sido cortados, los brazos mutilados por varias heridas en zigzag, y el abdomen había sido completamente destripado, mientras que los muslos y las piernas habían sido despojados de carne". Pero estas palabras clínicas no podían capturar la realidad absoluta del horror que había sido infligido, pero más significativo para los investigadores era lo que el crimen revelaba sobre el conocimiento y las capacidades del asesino. Había pasado aproximadamente 3 horas trabajando meticulosamente en condiciones que le permitieron demostrar que poseía conocimiento anatómico que rivalizaba con doctores profesionales. Los cortes eran tan precisos y sistemáticos que varios cirujanos experimentados que consultaron el caso declararon que solo alguien con entrenamiento médico formal extensivo podría haber realizado tales procedimientos. El asesino había logrado remover órganos específicos con técnica quirúrgica perfecta, había realizado disecciones que requerían comprensión detallada de anatomía humana, y había trabajado con instrumentos que demostraban familiaridad profesional con equipamiento médico. No era solo un loco con un cuchillo. Era alguien con educación formal en medicina, o al menos experiencia profesional sustancial con anatomía humana, y entonces, tan súbitamente como había comenzado, el reino de terror terminó completamente. Después del asesinato de Mary Kelly, Jack el Destripador desapareció para siempre, dejando detrás solo preguntas que obsesionarían al mundo durante los siguientes 135 años, y establecerían el template para todos los misterios criminales que seguirían. Durante las décadas siguientes, investigadores profesionales, criminólogos académicos, historiadores dedicados y aficionados obsesionados al misterio, propusieron literalmente cientos de teorías sobre la identidad del destripador. La lista de sospechosos eventualmente incluiría más de 100 nombres, desde carniceros locales de Whitechapel hasta miembros de la familia real británica, desde doctores que habían perdido la razón hasta inmigrantes extranjeros, desde artistas bohemios hasta masones poderosos. Cada teoría intentaba explicar aspectos específicos de los crímenes: el conocimiento médico evidente, las técnicas de sigilo sobrehumanas, la sofisticación psicológica demostrada en las cartas, la capacidad aparentemente mágica de evitar captura durante una de las investigaciones policiales más intensas y exhaustivas en la historia. Pero ninguna teoría única pudo satisfactoriamente explicar todos los elementos paradójicos del caso. Los sospechosos más serios incluían a Montague John Druitt, un abogado que se suicidó poco después de los asesinatos y cuyos propios familiares sospechaban que podría haber sido el destripador. Había Dr. Francis Tumblety, un charlatán médico estadounidense con historial de misoginia extrema y conocimiento anatómico que había estado en Londres durante los asesinatos. Había George Chapman, un barbero polaco que más tarde sería condenado por envenenar a 3 esposas y que poseía exactamente el tipo de conocimiento de anatomía que el destripador había demostrado.
Pero el sospechoso que eventualmente emergería como el candidato más probable era Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años que había llegado a Londres desde Polonia en 1881, y había establecido su negocio en el corazón mismo de Whitechapel, donde conocía cada callejón, cada patio trasero, cada ruta de escape posible. Los documentos policiales contemporáneos describían a Kosminski como un hombre de comportamiento cada vez más errático que había desarrollado lo que los reportes oficiales llamaban instintos homicidas hacia las mujeres, y una obsesión particular con prostitutas que frecuentaban las mismas calles donde ocurrieron los asesinatos del Destripador. Kosminski había estado bajo vigilancia policial discreta durante el período de los asesinatos, pero nunca había sido arrestado porque las autoridades victorianas no tenían evidencia física suficiente para asegurar una condena exitosa en corte. El sistema legal del siglo XIX requería testimonios de testigos oculares o evidencia física overwhelming, ninguna de las cuales estaba disponible en un caso donde el asesino operaba en secreto completo. Especialmente el inspector Frederick Aberline, quien había dirigido personalmente la investigación desde el principio, mantuvieron sospechas privadas sobre Kosminski durante décadas después de los asesinatos, pero fueron incapaces de probar legalmente su culpabilidad usando las técnicas forenses primitivas disponibles en la era victoriana. En 1890, significativamente, ningún asesinato con las características del Destripador ocurrió en Londres después de su internamiento, sugiriendo una correlación entre su remoción de las calles y el final del Reign of Terror. Pero durante más de un siglo, todas las teorías sobre la identidad del Destripador permanecieron como especulación educada, no evidencia definitiva. El caso parecía destinado a permanecer para siempre como el misterio criminal más famoso pero no resuelto en la historia humana. No el breakthrough revolucionario que finalmente revelaría la identidad del Destripador vino de una fuente completamente inesperada. Evidencia de ADN preservada milagrosamente en artefactos que habían estado almacenados en archivos policiales y colecciones privadas durante más de 125 años. En 2007, el autor británico Russell Edwards, quien había estado obsesionado con resolver el misterio del Destripador, el chal había sido tomado de la escena del crimen por el sargento Amos Simpson y había permanecido en posesión de su familia durante más de un siglo. Edwards, determinado a resolver finalmente el misterio que había obsesionado su vida, comisionó análisis de ADN de vanguardia de manchas de sangre microscópicas en el chal, que habían logrado sobrevivir 126 años de envejecimiento y degradación. Utilizando técnicas forenses que no habrían sido imaginables durante la era victoriana, los científicos lograron extraer fragmentos de ADN mitocondrial de las manchas de sangre preservadas. Los resultados iniciales fueron extraordinarios pero incompletos. El ADN extraído de las manchas de sangre coincidía con muestras de referencia tomadas de descendientes confirmados de Catherine Eddowes, probando definitivamente que la sangre en el chal había venido de la víctima del Destripador. Pero esto solo confirmaba la autenticidad del artefacto, no la identidad del asesino. NLA. Evidencia verdaderamente revolucionaria vino cuando análisis adicionales más sofisticados lograron identificar ADN que no pertenecía a la víctima. Entremezclado con la sangre de Eddowes había material genético de otra persona, el asesino que había estado en contacto íntimo con ella durante el ataque. Cuando este ADN del asesino fue comparado con muestras de referencia tomadas de descendientes vivos de varios sospechosos históricos del Destripador, los resultados proporcionaron la confirmación definitiva que el mundo había estado esperando durante 135 años. El ADN mitocondrial del asesino coincidía perfectamente con muestras tomadas de descendientes confirmados de Aaron Kosminski. Kosminski vivía y trabajaba en el corazón mismo de Whitechapel, lo que le daba familiaridad íntima con cada calle, callejón, patio trasero y ruta de escape en el área donde ocurrieron todos los asesinatos. Conocía los patrones de patrullaje policial, los horarios de residentes locales y las ubicaciones más aisladas donde podría atacar víctimas sin ser observado. Como inmigrante polaco reciente, hablaba inglés limitado y tenía conexiones sociales mínimas que podrían haber proporcionado coartadas para sus movimientos nocturnos. Era efectivamente invisible para las autoridades victorianas, que prestaban poca atención a trabajadores inmigrantes pobres siempre que no causaran problemas obvios. Más importante, Kosminski se ajustaba perfectamente al perfil psicológico que los criminólogos modernos habían desarrollado para el Destripador. Un hombre joven, físicamente capaz, con acceso regular a víctimas vulnerables, conocimiento técnico de anatomía, inteligencia suficiente para evitar captura, y los trastornos mentales específicos que podrían motivar violencia. En términos psiquiátricos modernos, habría sido diagnosticado probablemente con esquizofrenia paranoide con tendencias antisociales violentas.
Documentos contemporáneos revelaron que los investigadores originales, especialmente el inspector Aberline, habían identificado correctamente a Kosminski como el sospechoso más probable basándose en evidencia circunstancial disponible en la época. Aberline había declarado privadamente que estaba moralmente cierto de que Kosminski era Jack el Destripador, pero que las limitaciones del sistema legal victoriano habían hecho imposible obtener una condena. Mass and noción de ADN después de 135 años. Finalmente vindicó las sospechas de los investigadores originales, y demostró que habían sido más perceptivos y competentes de lo que los críticos históricos habían sugerido. Habían identificado correctamente al asesino, but simply lacked the technological tools necessary to prove their case definitively. Caso de Jack el Destripador, ahora finalmente resuelto, proporciona lecciones que van mucho más allá de simplemente identificar a un asesino en serie histórico. Los crímenes del Destripador y su investigación establecieron precedentes fundamentales para cómo la sociedad moderna entiende y responde al crimen violento, al terror urbano, a la investigación forense, y al fenómeno mediático del crimen. Jack el Destripador fue el primer criminal en la historia que utilizó deliberadamente los medios de comunicación masiva como arma psicológica integral a sus crímenes. Sus cartas burlones a la prensa transformaron asesinatos locales en un fenómeno mediático global que estableció el template para cómo los medios reportarían crímenes sensacionales durante el siglo y medio siguiente. Los métodos de investigación pioneros desarrollados específicamente para cazar al Destripador establecieron las bases científicas para técnicas forenses modernas, incluyendo fotografía de escenas de crimen, análisis sistemático de evidencia física, perfilado psicológico de criminales, y coordinación entre múltiples departamentos policiales. La investigación del Destripador fue una de las primeras en utilizar métodos científicos sistemáticos en lugar de depender únicamente de testimonios de testigos y confesiones. Más significativamente, el caso del Destripador reveló cómo el miedo masivo puede ser utilizado como herramienta de control social y político. El terror creado por los asesinatos permitió al gobierno victoriano implementar nuevas formas de vigilancia urbana, expandir dramáticamente poderes policiales y justificar intervenciones autoritarias en comunidades marginales que habrían sido políticamente imposibles bajo circunstancias normales. NL, legado cultural del Destripador también incluye la creación del concepto moderno del asesino en serie, como figura que fascina tanto como aterroriza. Jack el Destripador se convirtió en el arquetipo original para todos los depredadores seriales que seguirían, estableciendo patrones narrativos y expectativas públicas que continúan influyendo en cómo entendemos, representamos y respondemos al crimen violento extremo. NL. La resolución final del misterio después de 135 años, también demuestra el poder de la ciencia forense moderna para proporcionar justicia retrospectiva incluso en casos que parecían permanently unsolvable. La capacidad de extraer e identificar ADN de evidencia que había sido preservada durante más de un siglo, representa un triunfo de la persistencia científica y la innovación tecnológica. CNN. Pero quizás, la lección más importante del caso del Destripador es su demostración de que la verdad, no importa cuán profundamente enterrada o cuánto tiempo oculta, eventualmente puede emerger cuando las herramientas correctas y la determinación suficiente convergen. Aaron Kosminski había creído que sus secretos morirían con él cuando fue internado en el asilo mental en 1891, pero había subestimado fundamentalmente el poder de la evidencia científica y la persistencia humana para eventualmente revelar incluso los secretos más cuidadosamente guardados. Jack el Destripador ya no es un fantasma sin nombre acechando eternamente en las brumas de Londres victoriana. Es Aaron Kosminski, un hombre real con historia real, motivos comprensibles, y vulnerabilidades humanas que finalmente permitieron que la justicia, aunque llegara 135 años tarde, finalmente prevaleciera. El monstruo que aterrorizó Londres y obsesionó al mundo ha sido finalmente desenmascarado, identificado, y despojado del misterio que le había dado poder sobre la imaginación humana durante más de un siglo. El caso más famoso en la historia del crimen finalmente ha sido cerrado, proporcionando cierre a las víctimas cuyas voces habían estado silenciadas durante más de un siglo, y confirmando que ningún crimen, no importa cuán perfecto parezca, está verdaderamente más allá del alcance de la justicia cuando la ciencia y la determinación humana se combinan para revelar la verdad. El barbero polaco de 23 años que había cazado mujeres como animales en las calles más oscuras de Londres había logrado evitar la justicia durante su vida, muriendo en un asilo mental en 1919, pero la ciencia moderna finalmente había alcanzado al monstruo que había creído que sus secretos estaban enterrados para siempre con él. La identificación definitiva de Aaron Kosminski como Jack el Destripador también reveló aspectos perturbadores sobre la naturaleza del mal que van más allá del caso específico.
Kosminski no era el aristócrata misterioso, el doctor enloquecido, o el genio criminal sobrehumano que las teorías populares habían imaginado durante décadas. Era un hombre ordinario, un trabajador inmigrante con problemas mentales que había logrado aterrorizar al mundo simplemente porque había combinado conocimiento técnico básico con sadismo extremo y la suerte de operar en un tiempo y lugar donde las herramientas forenses para capturarlo aún no existían. Esta revelación es quizás más aterradora que cualquier teoría fantástica sobre la identidad del destripador, porque demuestra que el mal más absoluto puede emerger de las circunstancias más mundanas y ordinarias. No se necesita genio sobrehumano, riqueza extraordinaria o poder político para infligir terror masivo. Solo se necesita la combinación correcta de oportunidad, conocimiento técnico, y la completa ausencia de empatía humana normal. El caso de Jack el Destripador también sirve como recordatorio sobre la importancia de la evidencia científica en la búsqueda de justicia. Durante 135 años, especulaciones, teorías y suposiciones educated habían dominado las discusiones sobre la identidad del destripador. Cientos de libros habían sido escritos, miles de artículos publicados y innumerables debates realizados, pero toda esta actividad intelectual no había logrado resolver definitivamente el misterio. Solo cuando la evidencia física fue finalmente analizada usando herramientas científicas apropiadas, la verdad emergió con claridad absoluta. El ADN no miente, no especula, y no se deja influir por teorías románticas o explicaciones sensacionales. Simplemente revela los hechos científicos que permiten conclusiones definitivas basadas en evidencia, rather than imagination. La resolución del caso del destripador también demostrates el valor de preservar evidencia física incluso cuando no puede ser analizada inmediatamente. El chal de Catherine Eddowes había sido guardado durante más de un siglo por familias que probablemente nunca imaginaron que eventualmente proporcionaría la clave para resolver el misterio criminal más famoso del mundo. Su preservación accidental permitió que la justicia finalmente prevaleciera cuando la tecnología apropiada se volvió disponible. Esta lección tiene implicaciones importantes para investigaciones criminales contemporáneas. Evidencia que no puede ser analizada definitivamente usando tecnologías actuales podría volverse crucial cuando nuevas técnicas científicas se desarrollen en el futuro. La preservación cuidadosa de evidencia física podría permitir que casos actualmente irresolubles sean eventualmente cerrados usando métodos que aún no han sido inventados. No el legado final de Jack el Destripador, ahora que ha sido definitivamente identificado como Aaron Kosminski, es complejo y multifacético. Por un lado representa el triunfo final de la ciencia y la persistencia sobre el misterio y la especulación. Por otro lado, sirve como recordatorio permanente de que el mal más calculado y terrorífico puede emerger de las fuentes más ordinarias y mundanas. Un quelado N para las familias de las víctimas del destripador, cuyos descendientes han vivido durante generaciones con el conocimiento de que sus antepasadas fueron asesinadas por un monstruo sin nombre. La identificación de Kosminski finalmente provides closure, y la posibilidad de que la memoria de sus ancestras pueda ser honrada apropiadamente rather than simplemente recordada como víctimas anónimas de un asesino misterioso. Para la comunidad científica forense, el caso representa una validación del poder de las técnicas modernas de análisis de ADN y un incentive para continuar desarrollando métodos incluso más sofisticados para extraer información de evidencia antigua y degradada. Warning para los estudiosos del crimen y la criminología, el caso provide insights importantes sobre la naturaleza de los asesinos seriales, los factores que contribuyen a la violencia extrema, y los métodos más efectivos para investigar crímenes aparentemente irresolubles. Para el público general, la resolución del misterio del destripador offers both satisfaction que uno de los puzzles más duraderos de la historia finalmente ha sido resuelto, y la unsettling realization de que monsters like Kosminski pueden estar viviendo vidas aparentemente normales en cualquier comunidad, hasta que circunstancias específicas trigger their transformation into predators. Aaron Kosminski había vivido y trabajado entre la gente ordinaria de Whitechapel durante años before becoming Jack the Ripper. Sus vecinos, customers y conocidos, habían interactuado con él regularmente without recognizing que estaban en presencia de un future serial killer. Esta realidad sugiere que la capacidad para extreme evil podría estar latent en individuals que parecen completamente normal hasta que specific psychological triggers activate their predatory instincts. La historia completa de Jack el Destripador, desde sus primeros asesinatos en 1888 hasta la identificación final de Aaron Kosminski en 2014, spans más de 125 años de evolución en crime detection, media coverage, public fascination y scientific capability. Es una historia que encompasses not only the specific crimes committed by one disturbed individual, sino también broader themes about human nature,
Societal Response to Terror, The Power of Persistence in Seeking Truth, y The Eventual Triumph of Science Over Mystery, NEL, nombre Jack el Destripador, permanecerá para siempre como símbolo del evil más calculado y terrorífico, pero ya no carry el power del misterio unsolved. Es simplemente el seudónimo que Aaron Kosminski used para firmar his taunting letters to the press, while he hunted women in the fog-shrouded streets of Victorian London. NEL mystery that obsessed generations ha sido finalmente solved. El monster has been definitively identified, y las victims pueden finalmente rest in peace knowing que their killer no longer hides behind anonymous shadows, but has been exposed como el disturbed young man, que allowed his mental illness y sadistic impulses to transform him into history's most notorious predator. Their assassin has been identified, named, y stripped de la mystique que had protected his identity since 1888. The case that defined modern crime investigation ha sido closed at last, providing definitive answers to questions que had haunted criminology desde su very beginning. Aaron Kosminski, barber, immigrant, mental patient y Jack the Ripper. El mystery más grande del crime mundial, finally has been solved. Esa es la increíble, aterrorizante, y finalmente satisfactoria historia real de cómo después de 135 años de misterio, evidencia de ADN, finalmente reveló que Jack el Destripador era Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años cuya identidad había sido correctamente sospechada por los investigadores originales, pero que no pudo ser probada hasta que la ciencia moderna proporcionó las herramientas para confirmar la verdad. Si esta revelación sobre la solución definitiva del crimen más famoso de la historia te fascinó tanto como te aterró, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más investigaciones que revelan los secretos más oscuros y los misterios más profundos de la historia criminal mundial. Deja un comentario y cuéntanos, ¿te sorprendió descubrir que Jack el Destripador era un barbero ordinario en lugar de un aristócrata misterioso o un genio criminal sobrehumano? ¿Qué otros misterios criminales históricos te gustaría que investigáramos usando evidencia científica moderna? Gracias por ver hasta el final, y recuerda, no importa cuánto tiempo pase o cuán perfectamente ocultos parezcan los secretos, la verdad científica y la persistencia humana eventualmente pueden resolver incluso los misterios más imposibles de la historia.